Eh, Ahora nuevamente nosotros estamos pidiendo la colaboración de acá de toda la gente, porque estamos partiendo hoy día, junto con el apoyo de Omar, realizando una rifa de beneficio de nuestra hija. Bueno, la meta de esta rifa para nosotros es vender 1000 rifas, son a 5.000 pesos la rifa, junto a 5 millones de pesos, debido al tratamiento que cada día se nos encarece más con nuestra hija. Antes estábamos en 2 millones promedio en pura quimioterapia y ahora la verdad que la suma se nos escapa bastante más. Tenemos que juntarle casi 200 millones de pesos en tratamiento para el año. Entonces, del Estado hasta el momento se nos han cerrado todas las puertas. Hemos tenido puras bocas calladas, solamente no lo dicen sí ni no, nada. Y ahora se acaba de saber de que viene un reajuste, un 2% menos de inversión para el próximo año, de que yo creo que las cosas cada vez se van a complicar más. Pidiendo el apoyo a la gente para que nuestra hija siga la lucha, que tiene una larga tarea. Su cáncer cada vez está más agresivo, con lesiones nuevas en el páncreas, en el hígado. Y nosotros vemos que se nos recae un poquito, porque los dolores que ella tiene son bastante fuertes. Entonces la idea de nosotros es, salimos hace poquito un bingo, pero esta rifa es para poder seguir apaleando un poco más los gastos que nosotros tenemos, que realmente ya nos sobrepasaron. Eso es una enfermedad catastrófica, porque ahora sí que se está sintiendo fuerte en el bolsillo la escasez de la luz. Así que yo le doy las gracias por estar aquí, por apoyarnos en esta iniciativa, y ojalá que nos vaya bien. Tenemos una nueva estrategia para la venta de los cartones. Creo que es inédito la nueva modalidad, porque va a ser online. Entonces la gente va a tener la posibilidad de comprar, meterse en la página de Todos con Yasna y poder comprar su número, su cartón de rifa a través de internet. Además, Omar es más técnico en la parte de funcionamiento de la página, pero eso es como lo nuevo que viene. Hay muchos premios, harta gente, empresas de Gillian han colaborado bastante con la causa de nosotros, así que gracias. ¿Cuándo se pondrían a la venta o se podrían adquirir, y en definitiva también el sorteo? Las ventas, bueno, parte hoy día partimos nosotros, ya desde hoy día estaría apareciendo Todos con Yasna en formato online, y nosotros, los papás Yasnitas y acá las oficinas de Omar que nos facilitan, vamos a tener también una rifa física en papel para la gente que pueda comprar al tiro. Estamos hablando de 500 pesos el número. 500 pesos el número, sí. Son 10 números por rifa. O sea, está bien accesible la oferta. ¿Y el sorteo cuándo sería? Para el 5 de agosto a las 18 horas estamos planificando acá en este mismo lugar. Una gran oportunidad que nos brinda Abel y Yasna, padres de Yasnita, de poder seguir colaborando con la comunidad. Y nosotros, bueno, dentro de nuestra política de apoyo social también está esta área de ayuda, y en este caso nuestro departamento de comunicación e informática va a poner a disposición a partir de hoy en la página de Todos con Yasna una aplicación online para poder comprar números de rifa a través de su portal de Facebook. Esto quiere decir que las personas a través de tarjetas de crédito, tarjetas de débito o tarjetas de casas comerciales podrán comprar un número de rifa a 500 pesos. A su mail de las personas que compren les va a llegar un código, un número, y con ese número ellos estarán participando de la rifa que va a ser sorteada en la fecha del 5 de agosto en la calle El Roble 224, en nuestra oficina. Por lo tanto, las personas que compren online quedan automáticamente participando de este sorteo. Además de todas las rifas manuales en hojas que van a ser entregadas en ciertos locales para poder venderlo, locales que han estado colaborando durante el último tiempo con mucha fuerza en esta causa, y también las personas que voluntariamente van a vender en las calles o en algunos lugares. Cabe señalar de que nuestra relación es bastante estrecha desde hace mucho tiempo. Nosotros conocimos el caso de Yasna en la campaña Un Oncólogo para Ñuble, que fue una campaña exitosa, una campaña social con mucho ímpetu, donde muchas personas en la provincia de Ñuble se comprometieron y juntaron firmas para que exista un centro oncológico en Ñuble.
respuesta hoy día a más de 200 familias que deben viajar a Concepción o a otras ciudades en busca de un tratamiento que hoy no se encuentra en Chillán, en Ñuble, y esperamos que la ministra de Salud cumpla con esa palabra de construirlo el segundo semestre, porque Ñuble va a ser región. Esperamos que sea pronto y que cuente naturalmente con todas las especialidades del punto de vista médico, que dé respuesta a las necesidades de todas las